Hoy, compañeros de la universidad me trajeron este Arduino Nano 33 Bless Sense, que para quien no la conozca es una placa de desarrollo que integra gran variedad de sensores. Pero el problema viene con el puerto micro USB, se lo arrancaron, y el objetivo es volver a ponérselo. Aquí está nuestro querido paciente, y yo no sé ustedes, pero yo no puedo trabajar sobre una placa tan sucia. Así que con alcohol isopropílico me encargo de diluir todo ese flux y grasa y tierra y lo que sea que tenga, pero tranquilos, este proceso no daña ni afecta a los sensores, siempre y cuando se haga con cuidado y se retire correctamente todo el flux con paños de trabajo delicado. Ah, qué diferencia. Ahora sí podemos trabajar a gusto. El pad que lleva 5 voltios al circuito está arrancado, al igual que 4 de los de la carcasa del puerto, que se unen a este capacitor, a este resistor y a este circuito integrado que tiene diodos TBS, que protegen las líneas de datos contra descargas electrostáticas. Placas de desarrollo como esta Artemis Nano utilizan conectores con pads Through-Hole, es decir, que atraviesan la placa y le dan mucho soporte mecánico, pero este Arduino no es el caso. Empiezo añadiendo flux sobre los pads que aún sobreviven, que serían los de la carcasa, el de tierra, el de una línea de datos y el de OTG, que no se está utilizando porque no llega ninguna pista a él. Utilizando malla de soldadura y el cautín con la punta 1.5C a 320 grados Celsius, me encargo de absorber toda la soldadura que tenían los pads. Eso sí, después tengo que volver a limpiar con un bastoncillo de trabajo delicado impregnado con alcohol isopropílico, hasta retirar todo el flux que puse. Este es el puerto micro USB que tenía, y este es por el que lo voy a reemplazar. Observen que el nuevo sí tiene pines que atraviesan la placa, concretamente tiene 2 a cada lado, porque no pienso volver a instalar un puerto que se va a volver a arrancar no importa lo que haga. Instalar este puerto implica hacer agujeros. Pero antes de hacer un chiste como este, hay que estudiar la placa. Utilizando una herramienta para ver el diseño de la PCB que provee Arduino, si me acerco a la zona del puerto micro USB me doy cuenta de que justo por donde debería ir un agujero, pasan 2 pistas en las capas internas de la placa. Así que por ahí no irá ningún agujero. Para reparar la pista de la línea de datos debo retirar los diodos TBS, utilizando el cautín con la punta 2.3D a 360 grados Celsius. Y después de calentar ambos extremos hasta retirarlo, nuevamente utilizo la malla de soldadura para retirar el exceso de soldadura. Y claro, no nos olvidemos de nuevamente limpiar la zona. Como ven, la línea de datos efectivamente se conecta a un diodo TBS. Y puede que algunos digan que por qué no sacar el cable directamente del pad del diodo. Y sí, es una opción, pero la pista ya está muy cerca del puerto. Usando una lima con la punta muy fina, con mucho cuidado retiro un tramito de la resina que cubre la pista, para después, utilizando la punta 0.6D a 300 grados Celsius, añadir soldadura sobre la pista. Ahora se suelda sobre esa pista el extremo de un cable esmaltado de 0.1 milímetros de diámetro con el extremo ya previamente estañado. Para proteger eléctrica y mecánicamente la unión, se aplica resina UV sobre la zona, y una vez hecho, la llevo a curar a mi lámpara UV por unos minutos. Después del curado, utilizo un destornillador de punta plana para presionar firmemente el extremo final del cable y luego lo corto, quedando de la siguiente forma, aunque esto también lo pueden hacer con un bisturí y funciona mucho mejor. Ahora retiro más resina pero del pad de 5 voltios, porque pensé que con soldadura iba a poder llegar hasta el pad sin necesidad de un cable. Grave error, más adelante lo verán. Con la misma punta pero subiendo la temperatura a 360 grados Celsius, sueldo los únicos 2 pads que puedo soldar, sin olvidar mencionarles que como el pin de la esquina inferior no tiene agujero, simplemente lo doblé hacia adentro y lo soldé igualmente sobre el pad porque la idea no es perderlo. Observen que los agujeros están hechos de tal forma que ningún pin de la carcasa toque el cobre de las capas internas, ya que por ahí probablemente van planos de alimentación y eso ocasionaría un cortocircuito. Igualmente, una comprobación de continuidad rápida sobre los pines de las regletas por si acaso no hace daño. Como todo está en orden, al no poder soldarlos a ningún sitio de la placa, añado más resina UV dentro de los agujeros para sellarlos completamente y darles rigidez. Aunque después pensé que lo mejor era haber usado alguna resina epóxica o algo más resistente, pero al final quedó bastante más resistente de lo que pensé. Después de curar esta resina por un buen tiempo,
añadí flux sobre los pads del puerto y con la misma punta a 300 grados Celsius, pad a pad hice cada soldadura, teniendo especial cuidado de no unir ningún pin entre sí. Pero como les dije antes, aquí está el pad que creí que iba a poder hacer solo con soldadura. Al final tuve que añadir un alambre de 0.5 milímetros de diámetro directamente al pin, porque manipular un alambre como el que usé antes dentro del puerto ya soldado es problemático. Ahora hay que hacer la conexión que originalmente había con la carcasa, es decir, unirla a este capacitor, que también le aportará un poquito más de soporte mecánico. Por si acaso, nuevamente una comprobación de continuidad general no hace daño. Después de una limpieza no muy profunda porque la resina sufre al no estar completamente curada, con el cautín usando la misma punta a 300 grados Celsius añado soldadura sobre uno de los pads de los diodos TBS, para luego posicionarlo y soldar los pads restantes. Antes de continuar, comprobar que esté funcionando es crucial y, como si lo está, limpiamos muy bien la zona y aplicamos generosa cantidad de resina, sobre todo en la zona de las conexiones y de las partes mecánicas que podrían entrar en juego a la hora de poner y quitar el cable. Pero tampoco hay que exagerar, porque si la capa de resina no es lo suficientemente delgada, no cura correctamente y queda líquida por dentro. En este punto ya ni siquiera sé si esto que estoy haciendo ayudará o no, pero mejor ponerlo que no ponerlo. Después de haberlo curado por casi media hora por lado para asegurarme que de verdad quede bien curado, así es como quedó. No es muy bonito, pero funcionará muy bien. Utilizando un código de ejemplos del acelerómetro que integra, vemos que funciona correctamente. Así que les agradezco por ver este video, les habló Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.